Dios no ha prometido prosperidad material para cada cristiano. Es una muy mala aplicación del Antiguo Testamento tomar lo que fue dado específicamente a Israel y aplicarlo a la vida individual del cristiano hoy. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, es importante aclarar esto desde el inicio. Dios no ha prometido prosperidad material a cada cristiano, pero sí vemos en las Escrituras que cuando Él bendice a su pueblo, también les enseña cómo vivir con justicia, generosidad y cuidado hacia los demás. Exactamente. Y aunque no podemos trazar líneas directas desde todos los mandamientos del Antiguo Testamento hasta cada cristiano en el día de hoy, aún así hay principios maravillosos que nos hablan con gran poder en la actualidad. Vamos a observar el tipo de sociedad compasiva que Dios llamó a su pueblo ser, donde habían límites a la codicia y bondad que daba alivio a las personas pobres. Es absolutamente maravilloso ver eso en el Antiguo Testamento. Creo que la ley del Antiguo Testamento a menudo es objeto de burla o ridiculización, pero en realidad hay una gran bondad que refleja el corazón de Dios. También hay principios que nos hablan con gran fuerza en medio de una cultura que cada vez más está centrada en sí misma y es codiciosa, como la que estamos viviendo hoy. Hoy vamos a dejar que Deuteronomio nos enseñe sobre este tema. Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 15 y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje Ama a tu prójimo como a ti mismo. Escuchemos al pastor Colin. Los evangelios nos cuentan acerca de una ocasión en la que alguien le hizo a Jesús la siguiente pregunta: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y sabemos cuál fue la respuesta de Jesús. Él dijo: el mandamiento más importante es este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que nuestro Señor Jesucristo deja muy claro que todo lo que Dios te pide, todo lo que te llama a hacer y ser, se resume realmente en esto: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Continuamos con nuestro estudio del libro de Deuteronomio y hoy llegamos al capítulo 15, que es realmente una aplicación, una exposición del cuarto mandamiento, el que nos trata de recordar el día de reposo y de santificarlo. Y lo que quiero que veamos hoy es que la raíz de amar a Dios produce el fruto de amar a otras personas. Así es como debe funcionar esto. No generamos amor por los demás mediante algún tipo de poder que se encuentra dentro de nosotros mismos. El amor verdadero y abnegado tiene su raíz en el amor a Dios. La raíz del amor a Dios produce el fruto del amor a los demás. Y veremos esto cada vez más a medida que avancemos en el libro de Deuteronomio. Ahora, antes de profundizar en esto, debo decir que es importante recordar que las aplicaciones particulares de los 10 mandamientos que se presentan aquí fueron dadas a la nación de Israel. En el siglo XII, un filósofo judío llamado Maimónides publicó una lista de las leyes del Antiguo Testamento, como encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, y enumeró lo que desde entonces ha sido aceptado como una descripción bastante precisa. Él plantea que los primeros 5 libros de la Biblia contienen 248 mandamientos, 365 prohibiciones, para un total de 613 leyes en el Antiguo Testamento. Maimónides llegó a este cálculo y puedes encontrarlo en el internet, examinarlo y leer las diversas categorizaciones. Estas leyes del Antiguo Testamento se relacionan con la adoración, el templo, con los sacrificios y cómo debían realizarse, con las leyes dietéticas, los votos, los rituales de lavamiento, las fiestas y muchas otras cosas más. Y quiero decirles que sería un gran error trazar una línea directa desde estas leyes del Antiguo Testamento dadas a Israel hasta la vida cristiana actual. Por ejemplo, en el capítulo 14, justo antes del pasaje en el que estamos ahora, hay todo un capítulo acerca de las leyes relacionadas con alimentos limpios e inmundos.
Estas leyes fueron dadas a Israel, pero en el Nuevo Testamento Cristo declaró limpios todos los alimentos. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 29. Y eso fue un gran problema para la iglesia primitiva. Habían personas que decían que para ser cristiano había que creer en Jesús, pero también cumplir las 613 leyes del Antiguo Testamento. Estas personas las conocemos como judaizantes. Y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con eso y dejó muy claro que quienes enseñaban tal cosa se habían apartado hacia un evangelio diferente, el cual dice en Gálatas capítulo 1, en realidad no es el verdadero evangelio. Digo esto en cuanto a nuestra comprensión general de cómo aplicar el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, el mandamiento en el capítulo 15, versículo 1 de cancelar todas las deudas cada 7 años no es un mandamiento que Dios nos da en el día de hoy. Así que si alguien te debe dinero y te lo paga en un período de 10 años, ni tú ni él están pecando. Al considerar esto, déjame añadir otro punto que es muy importante. De la misma manera que sería un gran error trazar una línea desde los 613 mandamientos del Antiguo Testamento y aplicarlos a la vida cristiana, del mismo modo que eso sería un gran error, igualmente sería un error trazar una línea directa entre las promesas que se le dieron específicamente a Israel y aplicarlas directamente a los cristianos del día de hoy. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículos 4 y 5, muy apreciados por quienes están fascinados con la enseñanza de la prosperidad. El Señor de cierto te bendecirá si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios. Los maestros del Evangelio de la prosperidad, o mejor dicho, los pseudomaestros del Evangelio de la prosperidad, se aferran a palabras como estas, que fueron claramente dadas en el pacto con Israel, y las aplican con ligereza a todos los cristianos de hoy y dicen, obedezcan a Dios y serán ricos. Escucharán esto todo el tiempo en la televisión, algo como, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Pero esta es una promesa que se le dio a Israel. Dios no ha prometido prosperidad material a los cristianos del día de hoy. Es una muy mala aplicación del Antiguo Testamento tomar lo que fue dado distintivamente a Israel y colocarlo, ya sean mandamientos o promesas, sobre la vida individual del cristiano del día de hoy. Quiero que tengamos esto claro, de lo contrario, caeremos en toda clase de confusiones. Si aplicas cada mandamiento del Antiguo Testamento y cada promesa que fue dada a Israel directamente al cristiano de hoy, terminarás en gran confusión. No debemos tomar lo que es distintivo del pacto de Dios con Israel como si esos mandamientos y promesas hubieran sido dados a todas las personas en toda circunstancia. Ahora, dicho esto, la ley de Dios refleja el carácter de Dios y el Nuevo Testamento deja claro, hablando del Antiguo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo Deuteronomio, todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia es útil. Por eso estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Eso lo puedes encontrar en 2 Timoteo 3:16. Todas estas cosas en el Antiguo Testamento fueron escritas para nosotros y están ahí para nuestro beneficio. Por eso no separamos el Nuevo Testamento y decimos, esto es todo lo que necesitamos considerar. Queremos escuchar la palabra de Dios en cada porción de las Escrituras. Vamos a continuar examinando este pasaje en un momento. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Ama a tu prójimo como a ti mismo, el cual forma parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y recuerda que si alguna vez te pierdes un programa de esta serie, puedes escucharlo en línea en abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir cada programa o suscribirte a nuestro podcast. Ahora regresemos al mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin.
Entonces, lo que quiero que hagamos hoy es ver cómo las palabras de Dios en Deuteronomio 15 reflejan su carácter y su propósito. Cómo estas palabras nos enseñan, nos entrenan, nos reprenden y nos corrigen. Con esta introducción quiero sugerir que Dios nos habla aquí al menos de 5 maneras. Bueno, hoy solo vamos a mencionar 5. No van a aumentar mientras las explico, aunque podrían ser más, pero quiero darles hoy solamente 5. 5 formas en las que Dios nos habla a través de su palabra. Número 1. La abundante provisión de Dios. Veamos Deuteronomio 15:4. Sin embargo, no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Recuerden que cuando el pueblo de Dios salió del desierto, Moisés les habló al límite de la tierra prometida, a punto de entrar bajo el liderazgo de Josué. Cuando entraron en la tierra prometida, a cada familia se le dio una porción de tierra. Estos habitantes de tiendas, niños que toda su vida habían vivido en el desierto, que no poseían nada, se convirtieron en propietarios de tierras con un medio para establecer ingresos. Y lo que Dios les dio podían pasarlo a sus hijos, por eso se usa aquí la palabra herencia. Si alguna vez hubo una tierra de igualdad de oportunidades, fue esa. A cada uno se le dio una casa, a cada uno se le dio tierra, a cada uno se le dio la oportunidad de generar ingresos. Les recuerdo el título de nuestra serie, Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y vaya que el pueblo de Dios tuvo un nuevo comienzo en esta tierra, donde Dios proveyó todo lo necesario para sostenerlos. Y Dios dice en el capítulo 15, versículo 4, que no debe haber pobres entre ustedes. No hay necesidad de que nadie sea pobre en la tierra, porque a todos se le va a dar esta maravillosa herencia, y la tierra es abundante, suficiente para sostener a todo el pueblo de Dios. No deberá haber pobres entre ustedes. Sin embargo, la realidad de la vida en la tierra y la realidad de la vida en nuestro mundo actual es que nadie obedece plenamente a Dios. Ninguno de nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón. No amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Así que aunque Dios ha provisto suficiente para todos, la naturaleza del pecado en nosotros es tal que Dios da leyes para poner un freno a la codicia humana. Dios dio estas leyes en Deuteronomio capítulo 15 para que los pobres encontraran alivio y para que nadie quedara atrapado en deudas asfixiantes. Eso nos lleva a la segunda manera en que este pasaje nos habla de la abundante provisión de Dios al traer a su pueblo a esta buena tierra. Número 2. La bondad de la ley de Dios. Piensen en la bondad de estas leyes que hemos leído. Al final de cada 7 años debían cancelar las deudas. Recuerden que Dios dice que no hay razón para que alguien esté en pobreza debido a la abundancia de lo que Él provee. Pero en este mundo caído, la realidad es que algunos se encontrarán en grandes dificultades y nadie debe quedar atrapado en esa situación a largo plazo. Así que Dios dice, les doy esta ley. Al final de cada 7 años debían cancelar las deudas. Hace unos 60 años, un hombre llamado Thomas Cameron escribió un libro con un hermoso título, Las bondadosas leyes del Antiguo Testamento. Y lo que él hizo en su libro fue señalar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, con sus más de 600 leyes, cuántas de ellas eran una expresión de la bondad de Dios hacia los débiles y pobres de la sociedad. Si leemos las Escrituras, vamos a ver que el Antiguo Testamento está lleno de leyes destinadas a ayudar a los pobres, a liberar a las personas de quedar atrapadas en situaciones de pobreza extrema a largo plazo. Y realmente esta ley sabática, esta aplicación del 4º mandamiento, la liberación cada 7 años en Deuteronomio 15:1, es la ley principal que lidera muchas otras leyes del Antiguo Testamento que reflejan la bondad de Dios hacia los más necesitados. Veamos cómo debía funcionar esto en el versículo 2. Así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo y no lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Ahora,
Pensemos juntos en los efectos prácticos de esta ley bondadosa de Dios. Pensemos en cómo esto ejerce una restricción sobre los prestamistas. Lo que esto está diciendo es que bajo esta ley no debía haber préstamos que duraran más de 7 años. Recuerden que no estamos hablando aquí de hipotecas para viviendas. Las casas eran dadas por Dios a las personas, y si alguien se empobrecía y tenía que vender su casa para aliviar su pobreza, había otra ley llamada la ley del jubileo. Pueden leer sobre ella en Levítico 25, donde una vez cada 50 años había una restitución de propiedades. Pero esto no tiene que ver con las propiedades, no tiene que ver con los préstamos hipotecarios. Así que dejemos a un lado las viviendas, para las cuales la mayoría de la gente tiene que pedir préstamos a largo plazo, y fijémonos en el resto de la vida y en lo que esta ley nos enseña. A los prestamistas se le prohibía conceder préstamos de lo que las personas razonablemente podrían pagar en un plazo de 7 años. Así que esta bondadosa ley de Dios impone una restricción a los prestamistas. En segundo lugar, establece una disciplina para los prestatarios. Dado que los préstamos se cancelaban al final de cada 7 años, si no podían ser pagados, eso significaba que el pago de los préstamos debía programarse en un máximo de 84 meses. Ningún préstamo debía pagarse en un plazo mayor de 7 años, y en la mayoría de los casos, el préstamo estaría programado para ser pagado mucho antes. Si estabas en el 4º año del ciclo de 7 años y tomabas un préstamo que debía ser pagado, el calendario de pago sería de 3 años. Si estabas en el 5º año del ciclo y tomabas un préstamo, tendrías que tomar uno que pudieras pagar en 2 años. Esa era la disciplina que esa ley imponía en relación a los prestatarios. Aquí hay una disciplina. Esta ley no dice, amigos, pidan prestado todo lo que quieran y cada 7 años se le cancela. Eso no es lo que dice, sino que es una ley diseñada para el alivio de los necesitados. Es para alguien que pudo haber tomado un préstamo que esperaba poder pagar dentro del periodo de 7 años, pero ocurrió alguna situación inesperada y no pudo cumplir su parte del trato. La situación cambió totalmente. Y Dios dice, bueno, en lugar de que esa persona quede atrapada en una situación que la oprime el resto de su vida, debe haber un año de liberación y debe ser una bendición en toda la tierra. Así que aquí está el principio. Dios permite que su pueblo pida dinero prestado, pero no quiere que su pueblo viva endeudado. Tienes un plan de pago y lo pagas dentro de un periodo de tiempo limitado. El principio aquí es muy sencillo. Puedes pedir prestado si lo necesitas, pero pide lo menos posible y paga lo más rápido que puedas. No pidas prestado más de lo que puedes pagar en el periodo de tiempo establecido. Esta es sabiduría de Dios que proviene de la ley del Antiguo Testamento y que puede aplicarse a través de las culturas y a lo largo del tiempo. Planea pagar todo lo que pidas prestado. No pidas prestado lo que no puedas pagar, porque el Nuevo Testamento también dice que no debe quedar ninguna deuda pendiente. Así que estas son leyes maravillosas. Imponen restricciones a los prestamistas y disciplina a los prestatarios. Entonces, en nuestra lista, en tercer lugar, número 3, y esto me intriga especialmente en relación con nuestra época y nuestra cultura actual. ¿Puedes imaginar el bien que esto haría en nuestro sistema judicial? La cancelación de todas las deudas cada 7 años. Lutero describe esto como una ley hermosa y justa, y dice que anhela que los gobernantes del mundo la imiten. Dice que tendríamos menos conflictos porque la gente sabría que las demandas, las disputas, las deudas, los acuerdos y los juicios serían todos eliminados al mismo tiempo, cancelados en el 7º año, y no se pospondrían ni continuarían en litigios interminables. Ese es el pensar de Lutero. Y por supuesto que los diversos estatutos de limitaciones que tenemos en nuestro sistema legal se remontan a esas leyes del Antiguo Testamento, y gracias a Dios por eso. Pero puedes imaginar no solo los estatutos de limitaciones, sino el impacto de que todos tracen una línea al mismo tiempo
y que todas las reclamaciones contra ti sean canceladas y que tú canceles todas las reclamaciones contra los demás. Las bondadosas leyes del Antiguo Testamento. Y aquí hay una pequeña nota que creo que podemos extraer de esta enseñanza. Para cada ofensa hay un tiempo de dejarla ir. Por eso es tan importante cuando Jesucristo comienza su ministerio público. En Lucas 4, versículos 18 y 19, Jesús pronuncia estas palabras, las primeras declaraciones públicas del Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y luego dice, para proclamar libertad a los cautivos. Esa palabra libertad se remonta directamente a Deuteronomio 15. Estoy trayendo la liberación, la cancelación, el desatar de las cadenas de la que se habla en Deuteronomio 15:1, y también proclamar el año favorable del Señor, que por supuesto se refiere al año del jubileo. Qué importante es ver esto. La ley de Dios no solo revela su santidad, sino también su bondad. Incluso en estas leyes dadas a Israel, vemos el corazón de Dios hacia los débiles, los necesitados y aquellos que podían quedar atrapados bajo el peso de una deuda imposible de pagar. Y aunque no aplicamos directamente cada ley dada a Israel como si fuera un mandamiento específico para nosotros hoy, sí debemos escuchar lo que estas leyes nos enseñan acerca del carácter de Dios. Dios no es indiferente ante la necesidad. Su palabra pone límites a la codicia, llama a la responsabilidad y nos enseña a practicar misericordia. Y eso nos confronta en una cultura donde tantas veces cada uno busca lo suyo. Si hemos recibido gracia, debemos reflejar esa gracia en la manera en que tratamos a nuestro prójimo, especialmente al que está en necesidad. Tal vez quieras volver a escuchar este mensaje o ponerte al día con esta serie. Puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org. Allí puedes escuchar los programas, descargar los audios o suscribirte a nuestro podcast. Colin, estamos disfrutando este estudio de Deuteronomio. ¿Puedes compartirnos qué esperas que Dios haga en la vida de las personas a través de esta serie? Claro, como hemos visto, Deuteronomio es un libro sobre el poder de un nuevo comienzo. Aquí encontramos al pueblo de Dios después de 40 años de vagar por el desierto, tanto tiempo que muchos de ellos nunca habían conocido la vida fuera del desierto. Y ahora Dios los llama a pasar de tener fe a vivir en misión. Él los está moldeando para que sean un pueblo apasionado por su llamado en una nueva tierra, donde tanto los enemigos como la prosperidad podrían fácilmente alejar sus corazones del único Dios verdadero. Mi oración para esta serie es que Dios nos rescate de una vida de vagar sin rumbo y nos guíe hacia una vida marcada por un propósito claro, una vida en la que nuestros ojos estén fijos en el Dios de la gracia y nuestros corazones estén comprometidos con la misión que Él nos ha dado. Amén. Esa también es nuestra oración, que Dios nos rescate de una vida sin rumbo y nos lleve a vivir con propósito, con fe y con una misión clara. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Cuando Jesús dijo, siempre tendrán a los pobres entre ustedes, ¿quiso decir que no hay nada que podamos hacer al respecto? Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos la respuesta.